Recording in progress. Buenas tardes, chicos, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Ya, vamos a iniciar con la clase. Disculpa, Raúl, ¿vos lo vas a grabar? Sí, Ok, gracias. ya. Iniciando con la clase, el tema que vamos a ver hoy día es destilación. La destilación es la operación de separar una mezcla de dos o más componentes mediante evaporación y condensación, aprovechando la temperatura de ebullición de cada componente, de tal manera la composición de salida sea distinta a la de entrada. Existen dos tipos de destilación que vamos a ver. Una es la destilación simple o cerrada y la otra es la destilación continua, fraccionada, con rectificación o en etapa, ¿ya? La única diferencia entre ambas es que en la segunda se utiliza un método gráfico igual para determinar cuántas etapas serán necesarias. Vamos a iniciar con la destilación simple. La destilación simple ya tiene la siguiente gráfica. Tenemos lo que vendría a ser la columna de destilación. Tenemos una alimentación que ingresa, ya alimentación va a ser F, alimentación, y esta alimentación va a tener una composición, ya en porcentaje. Va a tener una composición de un elemento A, que va a ser siempre el más volátil, y de un elemento B, que va a ser el menos volátil, ¿ya? ¿Por qué se pone A y B? Porque el más volátil, es decir, el que se evapora más rápido, va a tener mayor cantidad o mayor presencia en la parte superior, que vendría a ser destilación. Ya en el destilado, la composición del componente más volátil va a ser mayor. Sin embargo, la composición del componente menos volátil o más pesado será menor, ¿ya? Lo ideal sería que aquí en la destilación todo sea del componente más volátil, ¿no? Pero ningún proceso de operación unitaria es 100% ideal. Siempre va a tener cierto porcentaje de eficiencia. Es por eso que aquí en la destilación yo voy a tener la mayor cantidad de volátil y una pequeña cantidad de composición molar del componente menos volátil. Y en la parte inferior tenemos lo que vendría a ser el residuo, que se representa con la letra W. También el residuo va a tener una composición molar de componente volátil y menos volátil. En este caso, en el residuo, la composición del menos volátil será mayor que la composición del más volátil, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Ahora, ¿cómo sé cuál es un elemento es más volátil y cuál es menos volátil? ¿Ya? Uno es por el peso, ¿ya? Por eso es que aquí puse, por ejemplo, B, el más pesado. Entonces, yo sabiendo el peso molecular de cada compuesto, puedo definir cuál es el más pesado. Por ejemplo, algunos ejercicios que se resuelven son mezcla de hectano y octano. Entonces, hectano, octano, obviamente el más liviano va a ser hectano y el más pesado va a ser octano, por ejemplo. O otra mezcla igual vendría a ser benceno, tolueno. En este caso, si yo saco los pesos moleculares tanto del benceno como del tolueno, yo puedo definir que el benceno es más liviano que el tolueno. También, ¿cómo puedo saber esto? Como en el concepto decía, aprovechando la temperatura de ebullición de cada compuesto, de cada componente. Cada componente tiene una temperatura de ebullición. ¿Cuál es la temperatura de ebullición? Es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado líquido al estado de vapor. Entonces, cada componente tiene su propia temperatura de ebullición. Entonces, el componente que tenga una temperatura de ebullición menor va a ser la que más rápido se va a evaporar, ¿no? Entonces, es otra forma igual de definir
mi componente más liviano o más volátil, ¿ya? ¿Entendieron esa parte, chicos? Sí, Ya. se entendió. Ahora, ¿qué más se ve? Ya luego de hacer mi gráfica yo de definir cuánto tengo de alimentación, y aquí normalmente me da o destilado o residuo, uno de los dos ya. Y las composiciones, ¿ya? Aquí me va a dar de los dos o de uno, y yo asumo que el resto vendría a ser el resto de la mezcla. Y aquí me va a pedir calcular esto de acá, ¿ya? Entonces, lo primero que yo voy a tener es un balance de materia o balance general. Lo que entra igual a lo que sale. En este caso, lo que entra es alimentación, y lo que sale vendría a ser destilado más residuo. Ya ese vendría a ser mi primer balance. Luego tengo un balance de composición o respecto al componente más volátil. En este caso es el componente A, ¿no? Ustedes cuando resuelvan el examen pueden ponerle como componente A o con la inicial del componente. Por ejemplo, si es una mezcla benceno-tolueno, como yo ya sé que el benceno vendría a ser más liviano, entonces aquí en vez de ponerle F sub A, voy a ponerle F sub B de benceno, ¿no? Así pueden hacerlo igual. O si es la mezcla de hectano-octano, le pongo la H de hectano porque es el más liviano. Entonces, en el balance de composición va a ser lo que entra por la composición, es decir, la fracción molar del componente más volátil, ¿ya? Igual al destilado por la composición molar en el destilado del componente más volátil, más el residuo por la composición en el residuo del componente más volátil. Ahora aquí, por ejemplo, si a mí en un ejercicio me da, la ingeniera, por decir, me da la composición en el residuo del componente menos volátil, yo como hallo el otro, ¿no? Aplico esta fórmula acá, la mezcla binaria. Como son composiciones que van, uno significa 100%, ya solo que está en valor numérico para que yo pueda reemplazar en mi fórmula. Entonces, si esto es el 100%, entonces la suma debería darme 100%. Si la Inge me da el valor de 1, le resto al 1 y ya encontraría el otro valor de la composición. Aplico esa fórmula. Ya este vendría a ser destilación simple. Ahora vamos a verlo en un ejercicio. ¿Tienen duda de esta parte de acá? Solo son estas tres fórmulas: balance general, balance de la composición y balance de la mezcla binaria. ¿No hay otra duda? No. Ya, siguiendo ejercicio. Ya. Este es un modelo de examen del año 2023. Normalmente hay dos tipos de ejercicios. Estos ejercicios de destilación simple son los mismos, no tienen nada de trampa, todos son los mismos, solo cambia la alimentación o la composición, nada más. Ya entonces yo lo transcribí, aquí lo tengo. Me dice que en una torre de enriquecimiento se procesan 100 kilogramos mol hora, ¿ya? Entonces, esta parte de acá vendría a ser nuestra alimentación, ¿ya? Ya tenemos la alimentación. Voy a hacer la columna. Ya. Entonces, tenemos lo que vendría a ser la alimentación. Alimentación. La alimentación, que va a ser igual a 100 kilogramos mol sobre hora. Ya, esa vendría a ser mi alimentación. ¿Qué más me da el enunciado? Me dice que esa alimentación contiene 40% mol de benceno y 60% mol de tolueno. Ya me está dando la composición y me está diciendo al mismo tiempo cuál es la mezcla. Mezcla benceno-tolueno. Y como yo les había mencionado, esta mezcla
esta mezcla, el componente más liviano vendría a ser el tolueno, el benceno, perdón. Entonces aquí, por ejemplo, yo como lo había mencionado, pueden ponerle las iniciales, ¿no? B de benceno y T de tolueno. Entonces me dice que la composición del benceno es el 40%, en valor numérico sería 0.40. 0.40. Ahora la composición del tolueno me dice que es 0.60. Ambos me dan el 100%. Como vieron, se puede aplicar la fórmula que les había dicho, ¿no? Que aquí la suma de las composiciones debería darme 1. Entonces aquí si me hubiera dado, por ejemplo, si me hubiera dicho la ingeniera en la mezcla benceno-tolueno y me daba solo el valor de tolueno, yo asumía que el resto vendría a ser la composición del benceno. ¿Qué más nos da el ejercicio? Nos dice que todo esto está a una presión de 101.32 kilopascales. Ya esta vendría a ser la presión con la cual ingresa la mezcla, pero en este caso, en este ejercicio que es destilación simple, no la utilizamos ya, pero en otros sí se utiliza la presión. Me dice que la cantidad de residuo me está dando la cantidad que ingresa de residuos. Como yo les dije, me va a dar bien lo que ingresa de residuo o bien lo que ingresa de destilado. Ya en este caso, lo que me está dando es lo que ingresa de residuo. Entonces aquí voy a poner lo que tengo de residuo. ¿Ya? La composición de residuos. Ya me dice que ingresa de residuo 70 kilogramos mol sobre hora. Ya me está dando el residuo. ¿Qué más? El destilado ya me está dando la parte de destilado igual. ¿Ya? Me dice que el destilado no me está dando lo que ingresa, pero me está dando lo que vendría a ser la composición de destilado. Ya, destilado. Me dice que en el destilado debe contener 90% mol de benceno, 90% mol de benceno, entonces el resto vendría a ser el 10% mol de tolueno. Entonces aquí voy a copiar. Ya. Composición en el destilado del benceno. Ya. Es del 90%. Como le había dicho aquí, la composición del más volátil tiene que ser la más mayor. Entonces la composición del tolueno en el destilado va a ser la más menor, en este caso del 10%. Tolueno, 10%. Ya. ¿Qué más? No me da nada más de datos. Me pide calcular los kilogramos mol hora del destilado y la composición del residuo, que no tengo ninguna, ¿no? No tengo ni del tolueno
ni del benceno, ¿ya? Y haga el esquema de destilación, que este vendría a ser el esquema, ¿no? Ya está el esquema casi, hay que completar los datos. Entonces, primero, ¿qué habíamos dicho? Que tenemos un balance general. Entonces, vamos a aplicar eso. Vamos a aplicar el balance general. Aquí tenemos el balance general. Reemplazando de datos que teníamos que la alimentación es de 100 kilomol sobre hora. Entonces ya tendríamos lo que es alimentación. Alimentación 100. ¿Qué más? Destilado no tengo, pero tengo residuo. También el enunciado me decía que el residuo es de 70 kilomol sobre hora. Entonces igual voy a reemplazar acá, ¿no? Residuo es igual a 70. Despejando la fórmula, ¿ya? Yo tengo que el destilado va a ser igual a 100 menos 70. Y esto igual es a 30 kilogramos mol sobre hora. Ahí ya tendría lo que vendría a ser el destilado. Ahora, ¿qué me pedía el enunciado? Calcular los kilogramos de destilado, que es 30, ya lo tengo acá, ¿no? Entonces voy a anotar aquí la respuesta. 30 kilogramos mol sobre hora. Ya tengo lo que es el destilado. Ahora me falta calcular la composición de residuos. Ahora esto lo hago por un balance respecto al componente más volátil, que es esta fórmula de acá, ¿no? La alimentación por la composición del componente más volátil igual al destilado por la composición en el destilado del compuesto más volátil más el residuo por la composición de residuo en el componente más volátil. Entonces esa fórmula la copio. Está. Aquí vamos a cambiar las variables. Benceno vendría a ser el más volátil. Así que le voy a poner aquí la B de benceno. Ya. Ahora, ¿qué tengo yo de datos? Yo tengo la alimentación, la tengo. Tengo destilado, ya lo calculé, y tengo también residuo. Posición, la composición del elemento más volátil lo tengo. Me lo dio el enunciado. En la alimentación es de 0.40. La composición del elemento más volátil en el destilado también lo tengo, me lo dio el enunciado. Me decía que era 0.90. Entonces me faltaría solo esto. Esto de aquí vendría a ser mi única incógnita, ¿no? La composición del elemento más volátil en el residuo. Entonces despejo esa fórmula. Ya, voy a despejarlo. ¿Cómo me quedaría? Despejada sería de la siguiente forma. Vendría a ser la alimentación por su composición, la alimentación por su composición, la alimentación por su composición, menos esto de acá que está sumando pasa a restar, que es el destilado
por su composición. Todo esto sobre el residuo. Tendría que ser la fórmula. Reemplazando todo. Reemplazando tenemos que la alimentación era de 100. La composición del componente más volátil en la alimentación era del 40%, acá 40, menos el destilado es de 30 por la composición del destilado del componente más volátil, que es 90%, que es la parte de aquí arriba, 90%, y sobre el residuo. El residuo era 70. Despejando eso, tengo lo que vendría a ser la composición, que es igual a 0.1857. 1857. Entonces aquí yo ya tendría la composición del elemento más volátil en el residuo. Es 0.1857. Ahora me falta la composición del menos volátil en el residuo. De acá. Entonces, para calcular este de aquí voy a aplicar la fórmula de mezcla binaria, que es la de acá. De acá yo ya tengo el dato del benceno. Ya tengo el dato de benceno, por lo que mi única incógnita vendría a ser la composición del tolueno. Entonces voy a despejar eso. ¿Cómo me quedaría despejado? Sería igual a 1 menos la composición del benceno en el residuo, que es igual a 0.1857. Me sale que la composición del tolueno en el residuo es de 0.8143. 0.8143. Y esa vendría a ser la composición en el tolueno. $0.8143. Y ya tengo todo lo que me pedía, ¿no? Me pedía el enunciado, los moles de destilado,
que es esto de acá. Ya lo calculé. Y también me pedía calcular la composición en el residuo, que no tenía. Era mi incógnito. Esto y esto. Y con eso acabaría lo que vendría a ser destilación simple. El anterior semestre la ingeniera no preguntó este ejercicio. Ya no preguntó, preguntó el otro, pero antes solía preguntarlo. No sé cómo será este semestre. Pero como vieron, no es muy difícil y vale máximo 20 puntos. ¿Tienen dudas de la destilación simple de este modelo? Chicos, ¿tienen dudas? Hola, Por mi parte no. ¿no? Todo Ya, claro. está bien. En 5 minutos se va a cortar la reunión. Vamos a ingresar de nuevo ya. A las 1:30 se corta. Ya, sigamos. Ahora vamos a ver otro tipo de destilación. Ya vendría a ser igual una destilación simple, pero se denomina destilación en equilibrio o destilación cerrada, ¿ya? En equilibrio o cerrada, cualquiera de las dos. ¿Cuál es la diferencia de acá? Ya, aquí ya todos los datos que me da se encuentran en base al componente más liviano o más volátil, ¿ya? Entonces, este, por ejemplo, L sub 0 va a ser la mezcla, X sub 0 va a ser la composición en la mezcla del componente más volátil, B es vapor, y E sub A es la composición del componente más volátil en el vapor, L vendría a ser líquido, y X sub A va a ser la composición del componente más volátil en el líquido, ¿ya? Entonces, esto igual es como el destilado y este es como el residuo, ya solo que cambian las variables. Aquí, en este tipo de ejercicio, por ejemplo, para calcular yo la composición o la fracción molar del componente más volátil en el líquido, aplico esta fórmula. Como vieron, les dije en el anterior ejercicio, el de acá que hicimos, aquí nos dio el valor de una presión, pero yo le dije no vamos a ocuparlo acá. En este tipo de ejercicio ya vendríamos a ocupar, que va a ser la de acá, ¿no? P mayúscula es la presión a la cual ingresa la mezcla. Ya P sub B es la presión del componente menos volátil y P sub A la presión del componente más volátil. Y esta tendría que ser la fórmula con la cual yo encuentro la composición del componente más volátil en el líquido. Luego también la fracción molar del componente más volátil en el vapor se calcula con la siguiente fórmula, ¿no? Es igual a la composición en el líquido por la presión del componente más volátil sobre la presión total. Aquí la única observación que yo les tengo que dar es que la presión del componente, que las presiones tanto total como de los componentes tienen que estar en mismas unidades. Por ejemplo, acá, yo si observo, la presión me la da en kilopascales, ¿no? Entonces, normalmente acá las presiones que me da a mí de los componentes tanto del más volátil como del menos volátil, me las da en milímetros de mercurio. Entonces aquí yo puse esto, ¿no? Recordando de humidificación, una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio y esto es igual a 101,32 kilopascales. Entonces solo tengo que hacer la conversión. Luego anotar los datos y calcular las composiciones, ya voy a hacer un balance general, porque normalmente lo que me pide encontrar en este tipo de ejercicio es la cantidad de moles que queda en el vapor y la cantidad de moles que queda en el líquido. Y eso es lo que me pide calcular. Entonces lo primero que voy a hacer es un balance general y luego un balance respecto a la composición. Este tipo de ejercicio tiene dos formas de calcular. Una es por sistema de ecuaciones y la otra es haciendo
una igualación hasta encontrar una fórmula. Ya, se van voy a cortar la reunión y se conectan al siguiente link que voy a mandar, ya, para seguir continuando con el ejercicio. Ya, voy a cortar la reunión, chicos. Se unen al otro link. Recording stopped.
¿Se escucha? Se escucha, se escucha. Sí, la 1. Ya. Ya, este es un modelo antiguo de 2022 del ejercicio. ¿Qué me dice? Me dice una mezcla de hectano-octano, en este caso ya es otra mezcla, ¿no? La anterior era benceno-tolueno, esta va a ser hectano-octano. En esta mezcla, el más liviano es el hectano. ¿Ya? Entonces aquí me dice, de composición molar, 0.67 moles de hectano. Entonces, ese vendría a ser mi X sub 0 en la entrada. O sea, aquí me hubiera dicho, por ejemplo, me hubiera dado la composición de hectano, yo asumía que el resto era de hectano, y lo que yo reemplazaba en mi enunciado, que es X sub 0, tiene que ser del hectano y no del octano. Ahí que tienen que tener cuidado en eso, ¿no? Esa puede ser una trampita. Y entonces voy a hacer aquí la gráfica, la columna, y lo que ingresa, que es la alimentación. Ya, entonces, lo que vendría a ser X sub 0 del hectano, me dice que es 0.67. Si aquí lo que yo les decía, si aquí me hubiera dado, por ejemplo, me hubiera dicho que es 0.30 fracción de octano, entonces aquí yo ponía 0.70, porque aquí lo que me importa es del hectano, del más volátil, porque todo esto, todos estos datos de acá están en función del más volátil, no del menos volátil. ¿Qué más me da? Se somete a una destilación cerrada. Aquí está la parte clave, ¿no? Me dice destilación cerrada. Entonces, con eso yo ya defino qué tipo de ejercicio es. A una temperatura constante de 105 grados centígrados. Esa va a ser la temperatura a la cual ingresa la mezcla, y presiones constantes de milímetros de mercurio. Igual me va a decir, me dice cuál es la presión de la mezcla, ¿no? Que está en milímetros de mercurio. ¿Ya? Aquí me olvidé anotar eso. Me dice que la presión es de 700 milímetros de mercurio. Y de 700 milímetros de mercurio. La presión de la mezcla, entonces aquí ya sigue anotando. Presión de la mezcla es de 700 milímetros de mercurio. La presión de la mezcla, y la temperatura de la mezcla vendría a ser 105 grados Celsius. ¿Qué más? Ya, grados Celsius. Ya. Determine la composición del líquido y del vapor en equilibrio. Me está pidiendo calcular tanto Y sub A como X sub A, ¿no? La composición en el equilibrio.
Entonces vamos a anotar eso. Composiciones. Ya. Y la composición en el líquido. Ya está acá. Ya, las composiciones. Luego me dice el número de moles que quedan en la caldera, es decir, aquí en el vapor, en la caldera, y los que pasan al estado de vapor igual. Entonces, L y B. Si la alimentación es de 100 moles, ya entonces igual me está dando dato de alimentación, que es L sub 0. Se me dice que L sub 0 es de 100 moles. Entonces, con eso ya se acabarían todos los datos. Nos pide hallar los moles que quedan en la caldera L, los que pasan al vapor B y la composición. Entonces, lo primero que yo hago es calcular la composición, ¿no? Como está aquí en la fórmula. Primero la fracción molar en el líquido. P lo tengo acá, que es 700. ¿Qué más tengo que tener? La presión del menos volátil, en este caso es el octano, y la presión del más volátil, que es el hectano. Y aquí me lo está dando aquí abajo, en la parte de acá. Me dice que las presiones de vapor del hectano y octano a 105 son de 915 y 417 respectivamente. Es decir, para hectano tiene una presión de 915 y la presión del octano es de 417 milímetros de mercurio y la presión total está en milímetros de mercurio. Entonces todas las unidades están correctas. Entonces no hay problema en reemplazar en mi fórmula. En caso de que hubiera estado en otras unidades, yo tendría que hacer una conversión. Entonces aquí vamos a poner composición molar en el líquido del hectano, que es el más volátil, es igual a la presión total de la mezcla menos la presión B, en este caso es del octano, sobre la presión del más volátil, hectano, menos la presión del menos volátil, que es el octano. Entonces reemplacemos. Esto es igual a la presión. La presión de la mezcla es 700 milímetros de mercurio. La presión de la mezcla es 700 milímetros de mercurio menos la presión del octano. La presión del octano es 417 milímetros de mercurio. Entonces, aquí sería 700 menos 417. Todo esto sobre ya, todo esto sobre la presión del menos volátil, del más volátil, perdón. En este caso es la presión de hectano, perdón. La presión de hectano es de 915. Eso reemplaza acá. 915 menos la presión del menos volátil, del octano, que es 417.
Entonces, con eso ya tengo la composición del más volátil en el líquido. Esto me da igual a 0,568. Ya. 0,568. Esa vendría a ser la composición del hectano en el líquido, que es lo que me pide calcular, ¿no? El hectano y la composición del hectano en el vapor. Ya tendría la composición en el líquido. Ahora tengo que calcular la presión en el vapor con esta fórmula de acá. Ya, voy a copiarla. Ya, la composición del hectano en el vapor. Me dice que es igual a la presión parcial del más volátil sobre la presión. Y esto es igual a la composición del más volátil en el líquido por la presión parcial del más volátil. Es decir, la presión del hectano. La presión del hectano. Vamos a reemplazar en fórmula. Aquí sería igual a 0,568. No, sí, está bien. 568 por la presión del más volátil. En este caso era de 915. 915. Sobre la presión de la mezcla, que es 700 milímetros de mercurio. Ya con eso tengo la composición del más volátil en el vapor. Esto me da igual a 0,742. 742. Bien, ya tendría las dos composiciones. Ahora, el enunciado también me pedía calcular los moles que tengo en la caldera, es decir, L, los líquidos, y los que pasan al vapor, es decir, B. Entonces ahora me falta calcular los flujos. Ahora, como le había dicho acá, hay dos formas de hacerlo, ¿ya? La primera es por sistema de ecuaciones. Entonces, para hacer esa forma, primero yo voy a hacer un balance, ¿ya? Un balance general del otro, que ¿dónde está la fórmula? Acá está. Balance general. Ya, primero voy a hacer un balance general de lo que entra y lo que sale. En este caso, ingresa mezcla, sale vapor y sale líquido. Ya, yo tengo la alimentación, sí tengo, es 100, ¿no? Entonces, todo bien ahí. Pero tengo de incógnita B y L. ¿Ya? No tengo esas variables. Entonces, aquí, como tengo dos incógnitas, necesito dos ecuaciones para resolverlo por un sistema de ecuaciones. Entonces, aquí tendría yo despejada mi ecuación 1, ¿no? Despejando mi ecuación 1, yo tengo que es igual a vapor más líquido es igual a la mezcla, que es 100. Esa vendría a ser mi ecuación 1. Ahora, ¿de dónde saco mi otra ecuación? Del balance de composición A, es decir, balance respecto al más volátil. Entonces, de ahí voy a sacar mi otra ecuación. Aquí sería mi otro balance, ¿no? De aquí yo tengo datos de la mezcla, sí. Tengo datos de la composición de la mezcla, sí la tengo igual.
que es 0,67. ¿Tengo vapor? No, no tengo vapor. Incógnita. ¿Tengo composición en el vapor? Sí tengo, también lo calculé. ¿Tengo líquido? No tengo líquido. Incógnito. Tengo la composición del hectano en el líquido. Sí lo tengo. Así que solo tendría dos incógnitas, ¿no? Que es vapor y líquido. Entonces lo mismo igual. Voy a tratar de llevar una ecuación que se parezca a esta para hacer un sistema de ecuaciones. Entonces, despejando mi ecuación, ¿cómo me quedaría? Entonces voy a pasar a este lado todo lo que tengo. Primero esto de acá, esta parte de aquí. Composición del más volátil en el vapor. ¿Cuál sería? 0,742, que es lo que calculé. Por B, por el vapor, que es mi incógnito, por B. Más la composición del más volátil, ahora esta parte de acá, ¿ya? La composición del más volátil en el líquido, que es 0,568 según nuestros cálculos, por el líquido, por el líquido. Todo esto es igual a la mezcla, que es 100, ahora estoy viendo esta parte de acá, ¿ya? La mezcla 100 por su composición, que era de, ¿cuánto? 67%. Entonces, 0,67. Entonces ya tendría aquí mis dos ecuaciones, ¿no? La de acá y la de acá. Entonces voy a hacer un sistema de ecuaciones. Aceptar. Ya, entonces aquí le voy a hacer el sistema de ecuaciones. Sistema de ecuación. Tengo esta ecuación. Tengo esta ecuación y tengo esta otra ecuación. Ya. Aquí sería 100 por 0,67 sería 67, ¿no? Una vez le voy a anotar directo, 67. Y aquí se sobreentiende que tiene un 1 por delante. 1 y aquí igual 1. Entonces, puedo aplicar cualquier método, ¿no? En este caso, yo le voy a hacer por el método de reducción. Método de reducción. Por el método de reducción. Ambas, en este caso voy a multiplicar la ecuación 1 y voy a tener aquí mi ecuación 2. En este caso yo veo más fácil multiplicar a la ecuación 1. Entonces voy a multiplicar a la ecuación 1. La ecuación 1 voy a multiplicarla por, a ver, ¿cuál podemos eliminar? Podemos eliminar L, por ejemplo. Está positivo, voy a multiplicarlo por un signo contrario. Menos 0,568.
Entonces, multiplicando, ¿cómo me quedaría acá? Aquí me quedaría menos 0.568 y aquí igual me quedaría con menos. Menos 0.568. Por 100, aquí sería menos 568. ¿No? 56.8, perdón. Ahí está. Y lo de abajo es lo mismo, ¿no? Esta fórmula de aquí, como no le multipliqué nada, sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma fórmula. Sigue siendo la misma fórmula. Ahora aquí aplico solo suma y resta, ¿no? Acá. Entonces, ¿cómo sería acá? Aquí se va a eliminar estos dos aquí, porque son lo mismo, ¿no? Este se va a eliminar. Se van a eliminar. Ya, eliminado. Ahora, entonces, aplico solo, resuelvo lo demás. Ya, aquí me dice que este 2 es de la ecuación, no lo borré. Ya. Entonces aplico, ¿cómo me quedaría? Primero, lo de la parte izquierda. Menos 0,568 más 0.742 me da igual a 0,174 de vapor. 0,174 de vapor. De vapor. Ya, esto tengo en la parte derecha. Ahora lo que tengo en la parte derecha sería igual a menos 56.8 más 67. 10,2. 10,2. Despejando, ¿cómo me quedaría? Me quedaría el vapor. El vapor es igual a 10,2 sobre vapor es igual a 10,2 sobre 0.742. Resolviendo eso, me da igual que los moles en el vapor del más volátil es igual a... No, ¿aquí cuánto era? No, aquí no era 142. 68 más 0,100. Aquí es 0,174. Y ahora sí. Y entonces me da igual a 58,5
62 moles. 62 moles del componente más volátil en el vapor, ya que era lo que me pedía. Este vendría a ser un resultado. Ahora, para calcular los moles que quedan en la caldera o en el líquido, simplemente voy a reemplazar, ya sea en la ecuación 1 o en la ecuación 2. En este caso es más fácil reemplazar en la ecuación 1, porque no tiene muchos valores altos. Entonces, reemplazando en ecuación 1. Voy a copiar acá la ecuación 1. Como me quedaría aquí, aquí voy a despejar lo que vendría a ser L. Va a quedar igual que los moles en el líquido del componente más volátil va a ser igual a 100 menos los moles en el vapor, que es 58,62. Esto me da igual a 41,38. 41,38 moles. Y ahí acabaría el ejercicio. ¿Tienen dudas sobre este ejercicio de acá para que haya la otra forma de resolverlo igual? Ya ustedes ven de qué forma lo quieren resolver, ¿no? Ya es decisión de ustedes. ¿Tienen dudas? Chicos. Ya. Entonces, ¿cuál es la otra forma? ¿Perdón? Todo claro. Ya. Entonces, ¿cuál es la otra fórmula de resolver este ejercicio? La otra forma. La otra forma es haciendo una igualación. ¿Ya? Se vamos a hacer una igualación. ¿De qué? De las dos ecuaciones que teníamos acá. ¿Ya? De esta de acá, voy a copiarla. Ya, de esta y de esta de aquí. Ya, entonces vamos a igualar estas dos ecuaciones. 1 y 2. Ya. De nuevo quedan 10 minutos, a las 4:10 lo corto para que nos unamos a otro enlace. Ya. Se voy a acabar una vez este ejercicio. Ya está. Entonces aquí, por ejemplo, yo si veo aquí tengo L sub 0 es igual, es igual a vapor más líquido. Entonces eso ahí puedo reemplazarlo acá, ¿no? Porque aquí igual tengo L sub 0. Entonces voy a reemplazar aquí, ¿no? Reemplazando. Entonces, reemplazando, ¿cómo me quedaría? Me quedaría aquí vapor más líquido por su composición. Todo esto es igual a esto de acá, ¿no? Al vapor por su composición y el líquido por su composición.
lo mismo. Ahora aquí voy a despejar, ¿ya? Voy a despejar B y L, que son mis únicas dos incógnitas. Entonces eso de ahí voy a tratar de despejarlo. ¿Cómo? Llevando todo lo que es L de un lado y todo lo que es B del otro. ¿Ya? Aquí siguiendo, reemplazando. Siguiendo, reemplazando. ¿Cómo me quedaría acá? ¿Ya? Aquí vendría multiplicando. Me quedaría vapor por por la composición más L por la composición, ¿ya? Todo esto igual ¿a qué? Igual a lo mismo de aquí, ¿no? Ya. Ahora aquí, de este lado, como les había dicho, voy a llevar todo lo que es líquido y de este lado todo lo que es vapor. Aquí me quedaría igual a esto de aquí, sigue manteniendo, menos esto de acá, ¿no? Que está sumando, pasa al lado izquierdo, prestando. Esto de aquí. Menos. Ya tendría lo que es el lado izquierdo, ahora el lado derecho, que es igual a vapor por su composición por menos lo que estaba en el lado izquierdo, ¿no? Que es vapor por la composición en el líquido. Ahora saco factor común. Saco factor, en este caso aquí el factor común en el lado izquierdo vendría a ser el líquido, ¿no? L. L por la composición en el líquido, perdón, la composición de la alimentación menos la composición en el líquido. Ahora igual, ahora todo lo que está en el lado derecho. Sería factor común vapor. El vapor. Y me queda la composición en el vapor menos la composición en el líquido. Ahora voy a despejar. ¿Cómo me quedaría acá? Aquí me quedaría L sobre B, que son mis dos incógnitas. L sobre B es igual ¿a qué? Es igual a la composición en el líquido menos la, perdón, la composición en el vapor menos la composición en la alimentación menos la composición en la alimentación. Todo esto sobre lo que está en el lado izquierdo, ¿no? En este caso
es la composición en la alimentación menos la composición de líquido, menos la composición del líquido. Ya está. Esta vendría a ser la fórmula. Y aquí lo único que tengo que hacer yo es reemplazar datos. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí la composición del vapor, tengo también la composición de la mezcla, tengo la composición de la mezcla y tengo la composición en el líquido. Entonces, esta vendría a ser la fórmula que yo deducí, con la cual voy a calcular ya sea líquido o ya sea vapor. Ya solo es despejar. Por ejemplo, si quiero hallar, en este caso, líquido, ¿qué tengo que hacer? Todo esto, este valor que me va a salir acá, multiplicarlo por B, ¿no? Y ya tendría ahí un valor. Lo mismo con líquido. Tengo que hallar esta relación primero, ¿ya? Eso en el otro enlace voy a cortar la reunión y voy a compartir el nuevo enlace, ¿ya? Recording stopped. Recording in progress. Ya. Ya. Está reemplazando los valores de la fórmula. Ya. La composición del más volátil en el vapor es de 0,742. Menos la composición del más volátil en la alimentación, ya que es de 0,67. Entonces, aquí voy a reemplazar iguales. 0,67. Todo está dividido sobre
lo que tengo en la alimentación, que es 0,67, menos la composición del más volátil en el líquido, que nos había salido que era igual a 0,568. 0,568. Bien. Entonces, esto es igual a 22. Me da igual a 12 sobre 17. Ya voy a trabajar la fracción para que salga lo más cercano a lo que nos salió en el otro ejercicio. Entonces, si aquí yo despejo lo que vendría a ser L, tengo que L es igual a 12 sobre 17 por vapor. Por vapor. Por vapor. Entonces aquí ya tendría el valor de L. ¿Esto dónde reemplazo? Esto voy a reemplazar ya sea acá o acá, ¿no? Me da más conveniente reemplazar aquí, esta fórmula de aquí. Entonces aquí voy a reemplazar el líquido. Entonces líquido, a ver, es igual a ¿qué? Líquido es igual a 12 sobre 17. 12 sobre 17 por B. Ya tengo ahí. Y la alimentación es igual a 100. La alimentación es igual a 100. Entonces acá yo voy a despejar lo que vendría a ser B, ¿no? ¿Cómo me quedaría? Voy a sacar el factor común de B. O sea, aquí me quedaría igual a B por 1 más 12 sobre 17. 12 sobre 17. Ese vendría a ser el factor común. 1 más 12 sobre 17 igual a 100. Entonces, despejando B, B es igual a 100 sobre todo esto de acá, ¿no? Todo esto. Y ya tendría ahí lo que es B. ¿Eso cuánto sale? 100 sobre 1 más 12 sobre 17. Me da igual a 58,62 moles. ¿Y cuánto nos había salido del otro método? Por el otro método nos había salido que B es igual a 58,62 moles. Como vieron, sale lo mismo, ¿no? Y aquí está, lo mismo salió. Y lo mismo si reemplazo en L,
me tendría que salir lo mismo, igual que aquí me salió que L es igual a 41.38. Entonces estas son las dos formas de hacerla, ¿no? Una por sistema de ecuaciones y la otra es dando L de alimentación en el balance respecto al más volátil. Y de aquí despejo el líquido y el vapor. Ya ahí voy a tener una fórmula. Y esa fórmula la voy a reemplazar en el balance general. Y con eso ya encuentro el vapor o líquido. ¿Entendieron? ¿Se entendió? Sí, auxiliar, gracias. Ya. Entonces esas son las dos fórmulas de destilación cerrada. ¿Ya? Y el otro que es más sencillo, destilación simple, ya que es el de acá. Este de aquí, apréndanselo porque esta es la primera parte que se hace para destilación fraccionada o con etapas, ¿ya? Esta es la primera parte que se hace y en base a esto se hace la gráfica. Y vamos a hacer un ejercicio de ese tipo de destilación, ¿ya? Destilación fraccionada o con reflujo, que es la segunda que le había dicho, ¿no? Al inicio le dije que hay dos tipos de destilación, simple o cerrada, y destilación continua, fraccionada, con reflujo, con rectificación o etapas. ¿No? Aquí está. Se ve lo mismo, pero se aumentan otras fórmulas. ¿Qué otra fórmula deben saber? Deben saber lo siguiente. Número de platos reales. Número de platos reales. Número de platos reales. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es igual a N sub R, que es número de platos reales, es igual a número de platos teórico menos 1, menos 1, todo esto dividido sobre la eficiencia, ¿ya? Más 1. ¿Ya? Esa es la fórmula de número de platos reales. ¿Qué otra fórmula? La eficiencia total, ya es igual a ese pide calcular la ingeniera. La eficiencia total. Eficiencia total. Existen tres tipos de eficiencia, ¿ya? Pero la que se ocupa en los cálculos es la eficiencia total. La eficiencia total es igual a número de platos teóricos sobre número de platos reales. Entonces, si me pide a mí calcular la eficiencia total, antes yo tengo que saber los números de platos reales. Y los números de platos teóricos, eso yo saco de la gráfica, ¿ya? La gráfica. ¿Qué otra fórmula mal? Mal. Número de platos teóricos. Esta fórmula igual. Número de platos teóricos. Número de platos teóricos. El número de platos teóricos es igual a número de platos que yo cuente de la gráfica, ¿ya? Los números de platos que yo cuente de la gráfica, menos 1, ¿ya? ¿Por qué menos 1?
Porque aquí en la columna, en la parte de abajo, está la caldera. Y la caldera no se toma en cuenta como plato, ya. Es por eso que aquí se le descuenta 1. Es por eso el -1. Y con esto yo hallaría número de platos teóricos. Ya los platos que yo cuente en la gráfica, -1. ¿Qué otra fórmula? Otra fórmula vendría a ser la línea de operación de la zona de rectificación. Me imagino igual que la ingeniera ya les explicó ya. De una columna, ya, de acá, por ejemplo, esta columna de aquí, yo voy a tener dos partes, ya. La parte de arriba, ya. Ya, de la parte de arriba de acá, yo voy a sacar lo que es la losa, la operación de la zona de rectificación. Y de la parte de abajo, ya, sale la línea de operación de la zona de agotamiento. Y cada zona tiene su propia línea que va en la gráfica, ya. Igual hay en ciertos modelos donde la ingeniera les hace deducir esa fórmula. Eso le voy a explicar en la próxima clase presencial, cómo deducir cada fórmula, ya, por si les pregunta en su examen. Entonces voy a agregar esa fórmula de acá, ya. La línea de operación de la zona de rectificación. ¿Cuál es la fórmula? Vendría a ser Y, es decir, la composición del más volátil en el vapor, y N+1, ¿no? Porque no sé cuántas etapas van a ser, entonces por eso le pongo N+1. Todo esto es igual a el reflujo sobre el reflujo más 1, el reflujo más 1, y esto es igual a más, perdón, por la composición de las n etapas. No sé cuántas etapas van a ser, o cuántos platos, pero van a ser. Entonces va a ser la composición en el líquido N más la composición del más volátil en el destilado sobre el reflujo más 1. Esa vendría a ser la fórmula de la línea de operación de la zona de rectificación, ¿ya? Esto de aquí se obtiene de la primera parte que les venía mencionando, de la destilación simple. Esto de aquí es incógnita, pero se asume un valor para encontrar el valor de esa línea, ¿ya? Ahora la gráfica, para que vean, entiendan un poco. ¿Cómo va la gráfica? Tengo una hoja milimetrada de 10 por centímetro, es decir, hay 20 cuadritos por cada lado, ¿ya? En el eje Y, que es el de acá, en el eje Y,
en el eje Y, yo lo que voy a obtener acá es la composición del más volátil en el vapor. ¿Ya? Entonces aquí voy a tener la composición del más volátil en el vapor. Y en la parte de abajo, ¿ya? Acá en el eje X voy a obtener la composición del más volátil en el líquido. Entonces, como ambos valores son composiciones, van de un valor de 0,0 a 0,1, aumentando de 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 y hasta 1. Lo mismo acá igual. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Siempre se hace una división en el centro. Siempre se hace una división en el centro. Siempre se hace una división en el centro, ¿ya? Que va del origen al otro extremo. Es decir, parte el cuadro a la mitad. Esto es lo que van a hacer en toda la gráfica. Así que esto deben hacerlo rápido, ¿no? Independientemente de cuál sea la mezcla, van a hacer esto, ¿no? Tu escala de 0 a 10 y una división en el centro. Ahora, a partir de acá ya varía dependiendo de la mezcla, ¿no? Pues, si es benceno tolueno, pues es la misma, ¿no? Y para la mezcla hectano y octano también vendría a ser la misma. Cada uno tiene su propia gráfica. Entonces, lo que se hace es una curva. Aquí se va a hacer una curva. Una curva. ¿Ya? Se hace una curva. Se hace una curva que va del origen hasta el valor de 1. ¿Ya? Esta curva va definida de acuerdo a los valores de la tabla. ¿Ya? Siempre el enunciado me va a dar datos experimentales de composición en el vapor y en el líquido. En base a esas intersecciones, yo voy a hacer esta curva. ¿Ya? Una vez obtengo esta curva, lo que yo grafico es la recta de alimentación. ¿Ya? La recta de alimentación. La recta de alimentación. La recta de alimentación, que es una línea que va de la inclinación hasta la curva. Y esta recta tiene distintos valores, dependiendo de cuál sea el estado de la mezcla, ¿ya? ¿Ya? Dependiendo de cuál sea el estado de la mezcla, tienes distintos valores. Aquí voy a suponer que es hacia arriba, ¿ya? Para seguir demostrando cómo se hace la gráfica. Entonces, esto vendría a ser Q. ¿Ya? Q es la línea de alimentación. Q. ¿Ya? Alimentación. Esa vendría a ser lo que es la alimentación. Entonces, a partir de acá, yo voy a trazar una línea, ¿ya? Voy a trazar una línea tanto de destilado como de residuo. ¿Ya? Todo esto lo que calculé acá, por ejemplo, en este ejercicio, esto de acá y este de aquí, que son del más volátil, es lo que yo voy a ocupar en mi gráfica, ¿ya?
esos dos voy a ocuparlo en mi gráfica, este y este. Entonces esos dos valores se plasman aquí en la gráfica. Tanto acá, aquí vendría a ser como el más bajo, vendría a ser XW del más volátil, y aquí el más alto vendría a ser el X de destilado del más volátil, ¿ya? Entonces esta vendría a ser lo primero que hacen para todas las gráficas, ¿ya? La línea, la escala y la curva. Ahora, ¿qué otra fórmula se ven acá? ¿Qué otra fórmula? Como le había mencionado, la alimentación puede tener varios valores, la entrada de alimentación. La entrada de alimentación puede tener distintos valores. Ya, la entrada de alimentación puede tener distintos valores, ya, según va a depender del enunciado, ¿no? Entonces son estados termodinámicos de alimentación. De alimentación. Ya, si es líquido enfriado, líquido subenfriado o líquido comprimido o líquido comprimido, la alimentación va a tomar un valor de mayor a 1, ¿ya? Ahora, si el líquido es líquido saturado, ya líquido saturado, o también puede decirle en su punto de ebullición, en su punto de ebullición, la alimentación va a ser igual a 1, igual a 1. Y si es una mezcla, es decir, está parcialmente vaporizado, es decir, tiene ciertas partes líquidas, ya está líquido igual. Ya. El valor de la entrada de alimentación está entre 0 y 1.
Si es vapor saturado, o también puede decirme en su punto de rocío, Q va a tener un valor igual a 0, ¿ya? Igual a 0. También aquí puede decirme, me olvidaba, temperatura de condensación o punto de condensación. Temperatura de condensación. Eso igual puede decir. Esos son los 4 valores. A ver, me falta uno más. Si hay uno más igual que no lo suele preguntar, pero igual le va a poner, ¿ya? Vapor recalentado. Vapor recalentado, ¿ya? Cuando es vapor recalentado, Q tiene un valor menor a 0, ¿ya? Menor a 0. ¿Ya? Entonces ya serían todos los valores. Normalmente los que pregunta la ingeniera son este de acá. Este de aquí, este de acá, y este. ¿Ya? Estos de aquí son los que pregunta la ingeniera. En este caso, el de acá, líquido subenfriado, perdón, no era este, era el otro. Este no era, este de aquí, este es otro. Y en este caso, cuando es igual a 1, como es una pendiente, cuando la pendiente es 1, quiere decir que es vertical, no es una línea recta, como en este caso de acá, ¿no? Y entonces para este caso de acá, por ejemplo, por este caso de acá, aquí sería igual a 1, ¿no? Esta recta le corresponde a Q igual a 1, ¿ya? Para el otro caso, que igualmente la ingeniera, el de punto de rocío, vapor saturado, igual a 0, ¿ya? Cuando es igual a 0, la recta es horizontal, ¿ya? Es horizontal. ¿Ya? Entonces, este vendría a ser igual a Q igual a 0. Q igual a 0. Entonces, para esto no hay que hacer ningún cálculo. Directo trazo la línea y ya está, ¿no? Ahora, el que es más complicado es este de aquí, el del centro, cuando es una mezcla porque está entre un valor de 0 y 1. Entonces, como está en un valor entre 0 y 1, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que saber, por ejemplo, el ángulo. Entonces, eso aumenta más fórmula y también alarga el cálculo. Entonces, esa Q, por ejemplo, va a estar por acá, ¿no? Por aquí entre 0 y va a estar entre 0 y 1. Ese vendría a ser para mezcla. Y a los otros dos últimos, el que es mayor a 1, y el que es menor que 0. Y el que es menor que 0. Entonces, esos son todos los valores que puede tomar Q. ¿Ya, chicos? Y aquí yo hago, dependiendo cuál sea el estado, y hago la gráfica. Ahora, como les había dicho acá, si mi Q, ya, si mi Q
me da estos valores de aquí, por ejemplo, si me da capacidad calorífica, ¿ya? Si me da capacidad calorífica, capacidad calorífica, ¿qué más? Capacidad calorífica, si me da calor latente igual, calor latente, esto es calor latente, ¿qué más? Eso, si estos dos valores lo veo en mi enunciado, ¿qué quiere decir? Que quiere decir que mi Q, mi entrada de alimentación, no va a ser igual a 1, ya no va a ser igual a 1. Puede ser que sea menor a 1, que esté entre mezcla, o puede ser que sea mayor que 1, el de acá, ¿no? Entonces eso va a depender de mi estado. Entonces, siempre yo que vea en mi enunciado la palabra capacidad calorífica o calor latente, tengo que aplicar la siguiente fórmula para hallar el ángulo de inclinación de Q. ¿Ya? Más igual me da temperatura de ebullición. ¿Ya? Me da temperatura de ebullición. Y también me da temperatura de fusión. Temperatura de fusión. Esos dos me da la ingeniera de datos. ¿Cuál sería la fórmula que tienen que aplicar? Es la siguiente, para hallar Q. Para hallar Q sería la siguiente fórmula. Ya Q sería igual a calor latente calor latente más la capacidad calorífica por temperatura de ebullición menos la temperatura de fusión, todo esto sobre el calor latente. Sobre el calor latente. Esa vendría a ser la fórmula de Q. Y con esto yo hallo lo que vendría a ser el ángulo.
¿ya? Se va a cortar la reunión. Vamos a entrar una vez más para terminar las fórmulas y ya en clase presencial con ejercicio con etapas, ya que no es complicado, es casi lo mismo que el otro, solo aumenta unos cuantos cálculos más. Después lo demás es lo mismo. Siguiendo con la explicación, les comentaba que si en el enunciado les daban valor de Carroll, de temperatura de fusión, de ebullición, capacidad calorífica, me está diciendo que Q no va a valer ni 0 ni 1, ya yo tengo que encontrar un ángulo. Entonces lo primero que yo voy a hacer va a ser calcular Q, ya, que es la pendiente de la entrada de alimentación. Luego de encontrar el valor de Q, yo voy a calcular lo que vendría a ser la pendiente.